no la domina, pero evidentemente que se está matizando mucho la agenda del presidente a partir de ahora con los asuntos relativos a la política, por lo que viene, por los aprestos ya de campaña. Creo que esa actividad que se programó para el día de ayer y que no tuvo el efecto que se había esperado, indica claramente, yo digo que ayer se produjo, Geomar, y vuelvo a lo del presidente Santiago para que tú informes lo de la agenda, pero voy a dejar un tema para comentarlo más adelante, y es que para mí ayer se produjo en términos prácticos la ruptura más clara entre Leonel Fernández y el presidente Abinader. Digamos que entre el Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo. Lo de ayer fue una demostración de fuerza que la prensa no lo consigna así, pero el que tiene informaciones extraordinarias puede concluir fácilmente que ayer se evidenció aquí en el país un choque de trenes, una demostración de fuerza entre lo que pretendió hacer José Fran Peña-Guaba y Fuerza del Pueblo y lo que realmente ocurrió con la puesta en escena de una fuerza no visible, pero que operó para que ocurriera lo que finalmente pudo ocurrir. Sí. ¿Cuál es el otro tren, Dani? Perdón. ¿Cuál es el otro tren? ¿Lo que presentó Peña-Guaba ayer? No, porque eso no llega ni a vagón. Oscar. El choque de trenes, ¿cuál es el otro tren que chocó el gobierno? No, espérate, porque no es Peña-Guaba, es Leonel Fernández. Pero Leonel ni fue ayer a eso. Bueno, justamente no pudo ir. Y no pudo ir porque no iba a ser un papel ridículo después de haberse anunciado una formación de un grupo de oposición con cerca de 10 o más de 10 partidos políticos para hacer un bloque que iba a encabezar el doctor Leonel Fernández. Eso fue lo que se proyectó, eso fue lo que se programó. Finalmente el doctor Fernández no pudo ir, y no pudo ir porque no fue posible concretizar el acuerdo con esos partidos políticos para formar ese bloque de oposición. Y lo que se había prometido que que iban a asistir unos 8 o 10 partidos que no fueron. Se hablaba de que iban a ir 8 o 10 partidos. Se prometió eso. Y que el doctor Fernández... en un lugar diferente a la cabeza de José Fran. Bueno, pero lo que quiero decir, Oscar, y bueno, te puedo comprender en el sentido de que Peña-Guaba no es un tren, pero Peña-Guaba estaba operando. Es grande, sí. Peña-Guaba estaba articulando. Llega por lo menos a Patana, ¿eh? Yo creo que fácilmente una patana no lo mueve. Pero, perdón, para concluir esta parte, que yo creo que es importante a los fines de que la población pueda entender lo que va a pasar a partir de ahora. Yo insisto en decir que se ha producido el quiebre más importante en la relación amistosa que se había desarrollado entre el doctor Leonel Fernández y el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. El domingo se consumó lo que va a ser una batalla por la presidencia de la República para las elecciones próximas, las elecciones presidenciales del año 24. El gobierno, el presidente de la República en persona, operó para garantizar que un grupo de partidos políticos que estaban un poco a la deriva, sin decisión o en una situación incierta y que han querido hacer acuerdo político temprano, tengo la impresión de que el gobierno y el presidente de la República o gente del Partido Revolucionario Moderno operaron para evitar que esto se consumara en la manera en que se había proyectado. Se había proyectado un acto multitudinario con 10 partidos políticos u 8 partidos políticos, es lo que se decía, en una manifestación que iba a encabezar el expresidente Leonel Fernández. Tuvo que explicar en el acto el propio José Fran Peña-Guaba, que es el convocante y coordinador de esos partidos que supuestamente se iban a ir a formar el bloque de oposición, tuvo que aclarar que el doctor Fernández no fue por un asunto legal, porque ellos consultaron y en la consulta se estableció que había que tomar algunas previsiones legales antes de producir lo que se había anunciado. Guayabazo. Entonces, sí, yo creo que había que dar una excusa. Por eso digo, a partir de ayer, como dice Luisín, el juego habló. Sí. Esa lucha está pintada. Lo que hay que buscar, y discúlpeme compañero, es la razón que condujo a Leonel Fernández y a Peña-Guaba y a los que estuvieron detrás de eso, a incurrir en ese desliz. Porque en ninguna cabeza iba a caber que un grupo de partidos minoritarios se iban a subir en un tren o a un proyecto político tan distante del gobierno a tanto tiempo de las elecciones. Esos partidos no operan así, nunca lo han operado, y Leonel lo sabe porque los administró mucho tiempo. Lo que pasa es que hay una realidad, y es que el escenario de Leonel Fernández solo en la oposición
le quedan meses. Por lo menos tiene el riesgo de que a partir de octubre, si el PLD logra salir unificado con una candidatura, el escenario le cambia. Y él está interesado en tratar de consolidar una posición que hoy ostenta de cara a un proceso que puede ser muy diferente si las cosas salen como aspiran a que salgan la gente en el PLD. Puede salir el PLD desbaratado en 20 pedazos y ya hace otro escenario. Pero Leonel también busca mecanismos desde su perspectiva, desde su intención de consolidar una candidatura de cara al 24 para evitar que el escenario se le mueva demasiado si hay en el PLD una salida buena para los PLDistas, y que con ello procuraba consolidar una posición que no necesariamente se verá así o continuará así en los próximos meses, dependiendo de lo que pase en el PLD. Sí, lo que pasa es, y aquí quiero entrar en ese tema, pero con una antesala. Este tema viene de antesala de lo de Santiago. Y yo quiero ponerle una arista relacionada con este. Y es que efectivamente el presidente pernoctó allá y tuvo un agitado fin de semana en Santiago. Primer punto, la segunda capital de este país, como ellos lo citan, pero el centro del Cibao, donde hay mucho. En ese lugar se hicieron promesas, mucha actividad social, etcétera, etcétera, y un reconocimiento de una gran masa, con pocas excepciones, de Santiago, de los empresarios de Santiago. Había Fernando Capellán entregándole, Carlos Iglesias y demás empresarios, Philpo, etcétera. Ese reconocimiento fue a su labor, a su entrega para Santiago, un reconocimiento, si se quiere, en títulos personal. Entonces, ese elemento yo no lo dejo de espacio, no lo dejo salir. Pero también la prensa de hoy trae esta paginita, ¿no? Que usted la ve como normal dentro de la campaña. No, tiene matices diferentes esa página. ¿Saben por qué? Porque el lenguaje es casi imperceptible, pero es diferente, y sobre todo el título. ¿Qué dice el título? Pocas letras. Dice, el que más necesita para el presidente va primero. Primero tu familia, primero tu futuro y primero tú. Eso es una campaña. Pero justo en eso, don Luis, Luis Abinader en Santiago estuvo visitando colmados. Claro. Y hablando con la Entonces, gente que va a comprar al colmado. Pidió un refresco, Sí. como decimos nosotros, una soda en un colmado, y le pregunta al colmadero, usted está en el programa de la tarjeta que se paga. Aquí hay Verifone para los programas del gobierno en los colmados. No, pues póngaselo. ¿Y el colmadero lo conoció al presidente? Sí, Pero claro. ¿Ya lo conocen? Ya lo conoce. Pero mire, es un buen dato, pero ¿lo abuchearon a Abinader? No, la gente habló mucho Pues con él. también esos son parte de los termómetros. Mira, el presidente tiene niveles importantes de popularidad al día de hoy. O sea, eso es, a pesar de que hemos tenido los momentos con los apagones y con el tema de la inflación que el gobierno está tratando de explicar en una campaña de la presidencia de la República, a pesar de esa realidad, que es una realidad, el presidente conserva niveles importantes de popularidad y eso le permite hacer ese tipo de cosas. Y entonces ahí voy con lo que está señalando Oscar, que es el aspecto político. Miren, el aspecto político era evidente que este no era el momento para eso. Alguien se desesperó y prometió un junte que no se dio. Y ahí salió ganando el partido de gobierno. Porque miren, en los albores y en las esquinas y en los comensales, eso era mucho, que el domingo vamos a dar un palo, todo eso. Eso no se dio. Yo llegué a hablar, porque uno se pone a investigar con 2 o 3 partidos políticos, y uno me dijo, y me miró así de lado, y no me dijo nada, yo entendí. Ahora, para coincidir con Oscar, Oscar planteaba, al presidente de la República de hoy le quedan 2 años administrando el presupuesto nacional. pero ven acá, bien. 2 años y 2 Y meses. nombrando. No, 2 años administrando el presupuesto nacional. y me imagino que ha prometido. A tirarse para ningún sitio. Oscar? Me A imagino tirarse para ningún sitio. Sí. A 2 años. A sin 2 saber años. nada, sin nada definido. pero entonces, Yo no sé qué desesperó a Peñaguaba, un tipo tan sabio. pero ahora, saliéndonos de ahí, porque estoy buscando todos los elementos que pasaron el fin de semana, permítame, don Freddy, una frase suya. En el tablero político, lo que vale es lo que está ocurriendo. Ayer entró en acción, ya no en Asua, que soltó un destello, Danilo Medina.
lo que hace interesante el tablero político. Sí. Un discurso agresivo. Danilo inclusive se refirió a los popis guaguaguá. Y Danilo, ¿qué mensaje dejó? Está enseñando su rostro y está diciendo el PLD va para adelante. Entonces eso le pone presión al tablero político, que había una cancha que estaba accionando solo el expresidente Fernández. Entonces, en ese tenor, con esto que yo vi de este sutil mensaje de publicidad, con lo que ocurrió en Santiago, evidentemente con el interés de la Fuerza del Pueblo, porque tampoco vamos a decir que la Fuerza del Pueblo fracasó, sino que está buscando arista y eso. Lo que fracasó ayer fue el encuentro, fracasó no se dio como se esperaba, que era juntar 7, 8 partidos políticos que siempre han sido importantes para cuando llegan las elecciones, ese 2, 3 o 4% de historia. En las últimas elecciones han puesto su cuota. Pero como dice mi compañero, esos partidos tienen su método y nunca ha sido 2 años antes. Dice alguien de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú qué sabes de eso, Luisín? Perdón, Omar, un apunte. ¿Tú qué sabes de eso, Luisín? ¿Usted ha visto que alguna vez le dediquen un torneo de softball a un líder opositor? Nunca. ¿Aún qué? ¿Aún ¿A qué? quién lo dedican? A un líder opositor nunca le dedica un torneo de softball. Señor. A un líder de la Eso es oposición. igualito con los partiditos. Ni de béisbol, ni Luis Mercedes le dedica. Yo vi la explicación de un Perdón, dirigente. Luis Mercedes recuerda que Ay, fue tan sabio que le dedicó un torneo a un presidente electo. Cuando era Candidato era todavía. No, ya era presidente No, ya electo. era electo, Ya era electo, se equivocó y Candidato. dijo el nombre que no era. Sí. Es él mismo. Onel Almonte, perdón. Es él mismo, Onel Fernández. Pero desde la Fuerza del Pueblo se explicó que se harán actividades como asambleas. Cada partido de esos, que no se anunció cuáles son, harán asambleas de proclamación de Leonel Fernández como candidato o como la figura que va a aglutinar ese grupo que se denomina Ganaremos, creo. Ganaremos. Grupo, busca el nombre, don Freddy, porque es una... No es Ganaremos, es una es nomenclatura. Grupo Nacional de Alianza para la Renovación Económica. Sí. Ganaremos. Un nombre Complicado. fuerte de eso, ¿verdad? Parece que se sentaron a la mesa y dijeron, aquí debemos de buscarle una sigla que se ajuste a esa grandilocuencia, ¿verdad? Que siempre ha matizado. Escúchame, yo creo eso más que tú lo estás diciendo si me lo dijera don Freddy. Tú de eso... Sí, pero lo está diciendo, No, Ganaremos. tú estás leyendo de periódicos. Yo, si don Freddy me dice que eso fue así, Ah, pues, ¿qué usted, don Freddy? Mire, tal como dice Oscar, me extrañó mucho que Peñaguaba observe precipitación, un hombre que hace unas reflexiones interesantísimas y uno viene leyéndola y él ha ido precipitándose porque con la última dijo Leonel Fernández con un pie en el palacio. Yo no sé si ustedes leyeron esa última reflexión. Sí, claro. Desde ahí viene él apuntando que tiene prisa. Sí. Entonces ahora con esta convocatoria fallida, él tiene que posicionarse o reposicionarse, hacer los contactos de rigor, revisar qué falló. No, pero yo se lo puedo decir, yo lo puedo ayudar en eso. Ajá. Falló el tiempo. O sea, esa gente que están dirigiendo esos partidos pequeños, esos partidos emergentes, como le llaman, nunca han sido locos. Esa gente necesita un tiempo, porque a 2 años y 2 meses ellos van a hacer un acuerdo político, pero ¿por qué desesperarse? O sea, Sí. ¿qué prisa tienen ellos? La prisa la tiene el otro. Ellos son los jefes de su partido y van a decidir a quién apoyar o con quién irse en el momento más oportuno. Yo digo, si un partido político de esos pequeños que tiene dificultad hasta para pagar los locales, para pagarle los viajes a los compañeros que van al interior a orientar a los dirigentes que necesitan de recursos, van a hacer un acuerdo político temprano. Pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿quién paga el local? ¿Quién paga los locales? Sí, sí. el almidón. Para decir una cosa, ¿verdad? Cosa real. ¿Quién paga la luz del local? El partido de oposición que va a formar el bloque a 2 años va a asumir eso. Eso es demasiado alto. Ahora, sí. Entonces, esas son cuestiones de la vida práctica de los partidos políticos que hay que tomar en consideración. Ahora. José Fran, en el caso específico de José Fran,
y no sé si los compañeros tienen, Luisín, apuntar algo sobre lo que decimos o sobre otro tema. No, Después sobre de que ese, usted- no es a usted, sí. En el caso específico y de esto es para José usted. Fran no tiene problema. Él, Exacto, si soy honesto y trato de serlo, la pregunta debía habérsela hecho usted. ¿cuál? A usted eso de los partidos políticos. Usted tiene unos amigos ahí de Sí. esos partiditos. Yo no- Perdón, no le digo partidito no. partidito, Perdón, Yo tengo muchos amigos Perdón, ahí. corrijo, partido pequeño. Amigo, usted Yo tiene tengo más muchos que amigos ahí. amigos. sí. Tenemos muchos amigos. ahí. Tenemos Y todos. usted Ahí tiene está- más ahí está información. Marisa de López. que no- Todos nosotros somos amigos de los partidos emergentes. Ah, todos sí, los- sí. yo sí. pero también somos amigos de los partidos grandes. Yo soy amigo de la gente del PLD y amigo de la gente de la Fuerza del Pueblo. Hasta algunos hasta asesores. Y del ahí, pero está PRM. bien. Amigo de gente del PRM, amigo, Sí, usted- como diría Freddy Hermanos. Y del PRD. Y del PRD, ni se diga. Dani, yo no sé si usted recuerda que la semana pasada, a mediados de semana, comenzamos a hablar el tema, pero no en el aire, sino en la pausa. Y yo le comenté, tengo un presidente de un partido pequeño de los que me dijo que él le confirmó a Peñaguaba que iba a la reunión del Y domingo. fue ayer. No, no fue. No fue. Pero, Pero perdón, Freddy. Pero usted recuerda que usted me dijo. Oscar está Pero- diciendo algo. Sí, sí, está bien, no, en esa misma línea. No solamente en cuanto a la amistad que tenemos todos, como bien dice Dani, con muchos de ellos. Muchos de ellos nos honraron con su presencia en la actividad del pasado miércoles. Entonces, Perfecto. este proyecto se presentó al país y ellos hablan también y le cuentan a uno muchísimas cosas. Y ahí nos contaron, algunos que estaban ahí, cómo se dio todo eso. Eso fue un invento de José Fran, que convocó una reunión para otra cosa y salió de ahí diciendo eso. Y la mayoría se paró, se fueron de ahí. Eso me dijo una señora. A mí me lo contó más de uno. Y a mí, una señora me dijo eso, sí. Entonces, por eso yo digo, eso nunca tuvo en otro lugar que no fuera en la cabeza de José Fran. pues Es mire, verdad que hubo algunos que buscan un trabajo adicional, que Dani bien a punto, el presidente se encargó personalmente de eso. Y A problema mí- resuelto. A mí me dijo Oscar, pero no voy a mencionar nombres, pero ustedes se van a enterar. A mí me dijo el presidente de un partido en reconocimiento que juega dominó conmigo, me dijo, José Fran convocó a todos los miembros de la federación que él dirige de partidos políticos. Y en medio de una reunión, él habló sobre la constitución de ese bloque opositor. Y el presidente de ese partido le dijo, pero espérese, José Fran, usted nos dijo a nosotros que nos estaba convocando para que hablemos sobre un acuerdo ya a nivel congresual y municipal que a futuro se va a proyectar. Pero usted no nos ha hablado a nosotros de ser un bloque opositor a nivel de presidencia de la República. Y entonces ahí se armó lo que se armó. La baraja, ahí se rompió la baraja. Ahí se rompió la baraja, exactamente. Miren, permítanme.